Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran voluntad. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Señor usuario, le informamos que el precio de nuestros servicios cambió. Si quiere hacer parte de nuestra parabólica Villanueva TV, tenga en cuenta esto. El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 70,000 pesos. Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina. Fotocopia de un recibo de servicio público de la casa donde se hará la instalación, preferiblemente del servicio de luz. La fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión, número telefónico y correo electrónico. Esta instalación incluye el cable solo del punto principal y cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado. Asimismo, le recordamos que el precio del aporte voluntario mensual es de 20,000 pesos. La reconexión tiene un valor de 20,000 pesos y el traslado del punto un valor de 25,000 pesos. No olvide que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo.
Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica, como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, libro segundo, título séptimo, artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto. Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Señor usuario, conozca cómo leer su factura para que tenga en cuenta los cambios que se realizaron y, lo más importante, conocer los datos más relevantes a la hora de recibirla. En la parte superior encontrará un recuadro que contiene los datos de nuestra asociación y número de contacto, donde puede solicitar cualquiera de los servicios. En el siguiente recuadro tenemos la información sobre la legalización de esta factura y sus respectivas resoluciones ante la DIAN. Asimismo, se especifica el número de factura. Bajo este apartado hay un espacio dedicado a la información del usuario, donde encontrará el nombre del titular del punto, su cédula, dirección y teléfono. De igual forma, se indica el correspondiente periodo facturado. Es importante que al momento de recibir su factura, verifique que estos datos correspondan con su lugar de residencia, así evitará posibles dificultades al pagar su recibo. En el próximo recuadro se hace énfasis al periodo facturado y en caso de tener mora se suma a ese valor el saldo de la última factura. Así podrá conocer el valor total a cancelar. Más abajo se especifican los puntos donde puede acercarse a cancelar su factura. Esto solo lo podrá hacer en dos entidades, Coop Villanueva y Comultagro. Esto quiere decir que ya no podrá pagar su recibo en nuestra oficina. El espacio en blanco en la parte inferior de la factura está dispuesto para el sello de la respectiva entidad recaudadora, que certificará el pago de su factura. Finalmente, se especifican las fechas a tener en cuenta para la cancelación de su factura. Así, el pago oportuno de su recibo será hasta el 15 de cada mes y se define como fecha límite de pago el día 20. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339, sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El siguiente programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni violencia, por eso puede ser visto por toda la familia. Buenas tardes, querida comunidad, sean bienvenidos una vez más a un nuevo programa de nuestro nuevo espacio en Villanueva TV, Entérate. El día de hoy tenemos nuevamente a un abogado, pero esta vez un nuevo personaje de nuestra comunidad que ya todos ustedes conocen tal vez, y los que no, pues les presento al abogado David Gómez. Bienvenido, don David, ¿cómo está? Gracias, Daniela, muy amable por la invitación y un cordial saludo a todos los que nos acompañan en este programa. No sabía que la ley contemplaba tantas cosas, y precisamente usted aquí nombró particularmente, en mi caso tengo 3 cosas que quiero preguntarle y casos puntuales que quiero recalcar.
la primera, que estábamos hablando del tema de la parte del contrato patrimonial ante la ley, que cuando la mujer trabaja, digamos, hay veces que, y he escuchado aquí situaciones en el pueblo de que el hombre es el que trabaja, es el proveedor, por decirlo así, económicamente, y la mujer es la que está pendiente de los niños, del aseo, de tenerle todo listo al marido, incluso si el marido trabaja en construcción o en labranza, es la que le hace los piquetes a los obreros, tal cosa así. Entonces después de, digamos que ante la ley, como usted decía, que lo mínimo son como 2 años, más o menos, es como el promedio, hay mujeres que piensan que, bueno, ¿yo ahora qué hago? O sea, como que están en esa relación que piensan que digamos, hay ciertos bienes en la relación y las mujeres dicen, no, pero es que yo no he aportado nada a esta familia, porque ellas tienen el pensamiento de que es que el trabajo del hogar es una obligación y no es un trabajo. Entonces, para esas mujeres que están en esa situación, que piensan que no pueden dejar al marido porque no han trabajado o no tienen trabajo, tienen un apoyo ante la ley, tienen un soporte que es esa división de bienes que a ustedes les corresponde así no hayan trabajado, ¿verdad? No, es que efectivamente sí han trabajado, lo que pasa es que no has tenido un trabajo Exacto, formal como lo ha exacto, tenido el marido. remunerado, por decirlo así. Exacto, pero que trabajan y han aportado al matrimonio y han aportado también a construir ese patrimonio con su trabajo, sí lo han hecho. Si la señora no hubiese hecho el trabajo, hubiesen tenido que pagar a otra persona, ¿cuánto habría costado? Entonces, ese es aporte también. Aunque el aporte tampoco puede ir a medirse, digamos, al momento de liquidar una sociedad conyugal, a valorar es que su aporte fue, digamos, de un 30% y el aporte de la otra persona fue el 70%. No, acá hay igualdad de condiciones, es decir, se construyó ese capital fruto con el trabajo de ambos. Luego ese capital es de ambos. ¿De qué porcentaje? Pues iguales, 50 y 50. O sea, y se entiende que una vez adquirido o contraído el matrimonio, si son casados, o iniciada la unión marital de hecho, los bienes que adquirieron en vigencia del matrimonio o de la unión marital de hecho pertenecen a la sociedad conyugal y son de ambos, a excepción, por ejemplo, de los bienes que adquiere uno por herencia. Esos no entran en la sociedad. Esos están protegidos por la ley. Algo así se podría decir. O sea, se puede decir porque son bienes propios, se consideran bienes propios porque, digamos, no es el fruto de ambos, fue el fruto de los papás, de uno de los dos. Así estén por civil, matrimonio, así religioso. Digamos, si es fruto de una herencia, eso no entra en la sociedad conyugal. Si es tampoco fruto de una donación, tampoco entra en la sociedad conyugal, que se lo regaló un tío, que se lo regaló la abuela, no entra en la sociedad conyugal porque no es fruto del trabajo de ambos. Y los bienes propios también que se pactó cuando se hacen, hay una posibilidad también de que antes de iniciar una relación de pareja, digamos, ya de matrimonio, como cónyuges o como unión marital, que celebran capitulaciones. Es un acuerdo prenupcial donde se hace a través de escritura pública, tiene una formalidad que si no se hace a través de escritura pública es como si no se hubiese hecho, donde dice, mire, el régimen del matrimonio o el régimen patrimonial va a ser de esta manera. Lo suyo es suyo y lo mío es mío y no se van a confundir patrimonios. Significa que el día que nos separemos no va a haber sociedad patrimonial que liquidar, ni sociedad marital si se trata de unión marital de hecho, y eso lo tienen claro desde un principio. Y los gastos pues serán por mitad del hogar, pactan cómo van a hacer eso. Al momento de separarse, entonces, por una parte, la persona sabe que tiene derecho a ese 50% de la sociedad conyugal, que obviamente tendrá que protegerla, pedir que se embargue para evitar de que la otra persona en cuya cabeza están los bienes, pues los distraiga, digamos, de la sociedad, los saque, haga una simulación, un contrato, los venda y al momento de llegar a la liquidación diga no hay nada. Entonces tiene que
pedir que se le practiquen unas medidas cautelares que se llaman, es decir, embargar a tiempo esos bienes para evitar que la persona que los tenga los saque de la sociedad. Y lo otro es que si ya hay hijos, las obligaciones alimentarias se mantienen hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o hasta los 25 años y siguen estudiando. Entonces no es que vaya a quedar desamparada. Una ventaja también es para los casados, es que si se divorcian, si hay un divorcio y la pareja fue la culpable del divorcio, digamos una infidelidad por parte de la pareja, pues esa pareja le debe alimentos a la otra. Entonces ya no solamente hay la posibilidad de reclamar alimentos para los hijos, sino alimentos para sí mismo. O sea, además del 50% que le corresponde como una cuota mensual que si hay hijos, pues obviamente lo Por que cada define la hijo. ley y adicionalmente a usted como mamá o como esposa afectada. Es como una restitución, por decirlo así, Una especie de indemnización. Eso, No, hay una indemnización es la obligación de palabra. alimentos, hay una obligación. Uno le debe alimentos a los hijos y le debe alimentos a su pareja. Eso es Si bueno la saber. relación se rompe, pues dice ya no hay pareja, no habría obligación de alimentos. Pero si la obligación se rompe por culpa de uno, dice ese que tuvo la culpa debe conseguir suministrándole alimentos al otro. Eso es lo que manda la ley. Pero a veces para eso se necesita de que haya sido declarado como culpable del divorcio. Pero generalmente las personas cuando llegan ya al final de una relación dicen, mire, vamos a terminar esto de común acuerdo, vamos a una notaría, liquidamos esto y chao. Entonces ahí no hay culpable. Entonces dice, usted hágase cargo de lo suyo, yo me hago cargo de lo mío y fijan la cuota de los niños y así. Yo creo que también es por desconocimiento, porque si bien lo de los hijos ya es casi que conocimiento general, pero yo creo que mucha gente no sabía, incluso yo me incluyo ahí, de esa retribución, esa indemnización en caso de infidelidad u otro motivo por separación. Es una obligación, digamos, pero necesita que haya eso, que se haya declarado, Que hayan pruebas. que hayan pruebas y que el divorcio haya sido culpable el otro, y para hablar de divorcio tenemos que hablar de matrimonio. Claro. Entonces es algo que no se da en una unión marital, de hecho. Solo por lo civil o por lo religioso. Exacto. Ah, bueno, eso es bueno y precisamente esos espacios se dan para eso, para enterarnos de cosas que en la materia tal vez uno cree conocer, y más en temas de familia, que es como lo que más se hace en las comisarías, en las alcaldías, pero hay cosas que hay, yo creo que hay infinidad de cosas, tanto beneficios como perjudiciales para las personas dependiendo del caso, pero es bueno conocerlos para saber usted a qué se atiene, y más lo que usted dice, la responsabilidad que acarrea formar una familia. Y las relaciones de familia son supremamente complejas. Cada familia es un mundo aparte, un conflicto distinto. Aunque puedan compartir ciertas afinidades, digamos, ciertas similitudes, cada uno tiene sus particularidades. Es tanto así que necesitan unos comisarios de familia para que exclusivamente atiendan los problemas de familia. Necesitan jueces de familia para que exclusivamente se dediquen a los asuntos de familia, porque son muy frecuentes y muy comunes. Lo que pasa es que, como lo decíamos anteriormente, hay personas que se han acostumbrado o les da miedo ir de pronto a poner en conocimiento de las autoridades los casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Porque dices que la amenaza, si usted me denuncia, bueno, le tiene miedo a la represión que pueda ser más violenta que el hecho que van a denunciar. Es decir, si le dio un golpe, probablemente si la denuncia viene y le da 2. Entonces ya eso le genera mucho miedo, mucho temor para ir a denunciarlo. Segundo, que a veces la consecuencia es
Yo creo que en un pueblo como Villanueva también es la parte social, el qué dirán. Sí, muchos le tienen al que dirán y lo otro también es a la separación, porque las personas se han vuelto dependientes las una de la otra. Eso le iba a decir, tal vez eso va ligado a lo que usted decía de la violencia económica, donde la mujer dice, bueno, yo dependo totalmente de él, ¿yo qué voy a hacer si me separo? Yo creo que es más que todo esa, como que las mujeres se ven un poquito limitadas y pues por eso mismo quería resaltar esa parte de que pues no están desprotegidas porque si ya llevan años, usted no está desprotegida, usted tiene ante la ley como un beneficio de que se le reconoce algo y usted no está obligada a estar con una persona que la maltrata, que no la provee, que la humilla, que mejor dicho, o sea, no está obligada a estar con una persona con la que no se siente bien y más si hay hijos de por medio porque a veces también además de los conflictos y secuelas psicológicas que hay, también son maltratados. Cuando a veces maltratan a la mamá, los hijos Obviamente también. resultan víctimas de esa violencia. Pero esa es la importancia de que sean conscientes de que una mujer en esos casos no es dependiente del hombre, del marido, por muy proveedor que sea. Yo creo que es falta de amor propio. Debe, debe reflexionar, debe pensar y también la vida es muy corta y no hay sino una, y no creo que una persona esté dispuesta a vivir sometida toda su vida Lo que a usted otra decía de la persona. dignidad también. Hay que precisamente poner eso por encima de cualquier cosa y hacerse valer como persona y tomar las decisiones. Y ese pensamiento de que uno dependa de otra persona no es cierto. Es decir, hay múltiples proyectos de vida. Una persona puede reiniciar su vida en cualquier momento y no necesariamente, y es triste, pues es que antiguamente solamente tienen un proyecto de vida al lado de alguien, no necesariamente tiene que ser así. De por sí hay muchas personas que viven más felices solas que cualquier otro. Y es una decisión también individual, pero es una muestra de que no se necesita depender de alguien y mucho menos, pues no se necesita estar con alguien y mucho menos depender de alguien para ser feliz o estar bien. A veces es mejor estar solo Qué mala compañía. que mal acompañado. Ahí podríamos resumir. Otra cosita que de las tres que tenía recalcado lo que usted decía de los menores de edad. A veces no a los niños, pues antes se veía más lo que es el maltrato, que incluso los que le cuentan a uno que los profesores en el colegio hasta le daban reglazos, y pues que yo tenga conocimiento ante la ley, creo que cuando hay delitos que involucran menores de edad, si bien la ley tiene ciertos beneficios para los sindicados, cuando hay involucrados menores de edad no hay ningún tipo de beneficio, tengo entendido yo. Y pues también usted hablaba de los tiempos de antes, hablando precisamente de cómo ha evolucionado el tema, pero que igual falta mucho por avanzar. Uno también conocía que niñas de 13 años se casaban con hombres de 25, lo que usted decía de que eran obligadas a estar con una persona y pues se supone que ante la ley es prácticamente eso se consideraría abuso sexual con menor de 14 años. Entonces, ¿qué hablar como de esas situaciones, ese contraste? Porque yo siento que todavía no se ha podido avanzar porque están esos pensamientos de antes que se ve, que eran normalizados y que ahorita pues les parece como muy rebelde llevar otro estilo de vida o estar diciendo que no, es que yo no quiero una pareja o no, es que yo no me quiero casar o no, es que yo no quiero hijos. Entonces, ¿qué hablar como de esas situaciones que antes se presentaban con las de ahora? Esa es lo importante de la educación a la que tengan acceso las menores y las madres de familia, sobre todo porque ellas tienen una gran influencia sobre sus hijas. Y no sé hasta dónde de pronto influya más la maestra o los maestros que los mismos padres de familia. Antiguamente, ¿Eso era legal antiguamente? antiguamente la mujer podía casarse a partir de los 12 y el hombre a partir de los Eso 14. estaba contemplado. Estaba contemplado en la ley, en el Código Civil, pero posteriormente, hace cerca de 15 años tal vez, una sentencia de la Corte dijo que esa era una desprotección para las mujeres
y entonces se elevó la edad a los 14 años. O sea, hoy en día tanto los hombres como las mujeres pueden contraer matrimonio a partir de los 14 años. Sin embargo, lo que recomiendan los tratados internacionales es que se legisle, lo que no ha hecho Colombia, es que se prohíban los matrimonios de menores de 18 años. Es decir, son niños, y un niño jugando a la papá y a la mamá son esos que a los 14 años se casan. Exacto. Es decir, a veces, hoy, digamos, porque yo le decía a mis estudiantes, es que la mentalidad, digamos, hoy nos parece escandaloso que un niño se case a los 14 o a los 16 y que una mujer se case a los 12. Pero yo les decía, pero es que hace 50 años un niño de 14 años levantaba un hogar. Sí. Y era capaz de levantarlo y trabajaba y se esforzaba y formaba su patrimonio con su señora de 13, 14 años Y también. además que eran familias muy grandes. Y sacaban 13 y 14 hijos. Jóvenes con 14 años. Hoy en día hay jóvenes de 30 años que no son capaces de salir de la casa. Sí. Imagínense darle las riendas de un hogar. No son capaces de encargarse de sí mismos. Es decir, cuando una persona no ha salido de su casa es porque no ha sido capaz de hacerse cargo de sí mismo. Ahora, vaya a hacerse cargo de una familia. Exacto. Es algo muy complejo. Por eso también deberías elevarse, pienso yo, la edad para contraer matrimonio. Y afortunadamente, pues hoy en día ya, aun cuando se permite el matrimonio a partir de los 14 años, no es algo que se vea con frecuencia. No es bien, y no es, yo creo que socialmente no es bien visto actualmente. Lo que usted decía, antes era normal, prácticamente, y ahora pues ya empieza a decir, no, pero es que es muy niño, porque ya legalmente 14 años es creo que la edad de consentimiento, o sea, que una persona es consciente de las decisiones que toma. Pero lo que usted dice, uno no tiene la madurez suficiente para una responsabilidad como un matrimonio, una vida familiar. O sea, yo creo que a uno le falta mucho por vivir a los 14 años e incluso a veces hasta los 18. En los 18. Es que antiguamente había algo que se llama habilitación de edad. La mayoría se alcanzaba a los 21 años. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos también se alcanza a los 18. Lo que pasa es que hay ciertos hechos, por ejemplo, no pueden ingerir alcohol antes de los 21. Sí, pero pueden comprar armas antes de los 18. Es decir, pero en Colombia estuvo la mayoría de edad hasta los 21 años en una época. Y había una figura que se llama habilitación de edad, que era que un hombre o una mujer estaba bajo la potestad de los padres hasta que cumpliera los 21 años o hasta que se casara. Entonces las personas, por salir de la potestad del padre o de los padres, se casaban. Por salir de la casa, contraían matrimonio. Hoy en día, ahorita sería al revés. prefieren no casarse para no salir de la casa. Porque es que, dice, si los padres les dan casa, comida, vestido, ¿qué les preocupa? Claro. ¿Usted por qué cree, por ejemplo, ahorita hablábamos de que un niño, prácticamente se puede decir niño de 14 años, sacaba una familia adelante y ahora es tan difícil? Por ejemplo, yo estoy en pareja y yo digo que si bien los dos tenemos trabajo, tener un hijo, yo no me siento preparada por la parte más que todo económica. ¿Por qué cree que ahora sea como tan complicado no solo las uniones maritales, sino ese hecho de incluso pensar en agrandar la familia? Porque si bien yo veo que hay muchas jóvenes que los tienen a temprana edad, los que analizamos más la situación con varios factores o los que pensamos en una vida digna para un niño, lo pensamos más. ¿Por qué será? ¿Cuál fue como ese punto de quiebre? Porque antes, por ejemplo, mi abuela dijo que sacó 11 hijos, fueron al colegio, trabajaban, mejor dicho, hacían de todo. Y dice, ahí están grandes, todos casados, con trabajo. Entonces, ¿cuál cree que sea como esa diferencia? Pues hay múltiples factores, ¿no? Pero las circunstancias también han cambiado, y a medida que cambian las circunstancias, cambia también el pensamiento de las personas que viven los tiempos y los momentos. Nuestros abuelos venían de familias eminentemente rurales, la mayoría.
Más un pueblo que Villanueva, que nació en una vereda. Veredas, exactamente. Y el único, digamos, fuente de ingresos era el campo. Y para trabajar el campo lo que necesitaba era obreros. Manos y ya. Y lo más barato era hacerlos. Eso, Y sí, eso, contratar obreros era algo complejo. Y es triste hoy en día, por ejemplo, el campo está quedando solo precisamente porque ya no se consigue ya los jóvenes quien no trabaje la quieren tierra porque trabajar. nadie quiere trabajar la tierra. Entonces hubo como un desplazamiento de la fuente de ingresos. Ya la fuente, digamos, ahorita es el trabajo, no es la tierra. Y entonces ya no necesitas mano de obra. Los hijos no representan para usted un apoyo, sino un gasto, digamos, en términos económicos, porque van a significar que vas a tener que pagarle colegio, que vas a tener que pagarle transporte, la educación, si sacamos cuenta, hoy en día vale más la educación de un hijo que una casa. Y sí, a largo plazo son 12 años y además que yo también analizaba mucho y es como las condiciones de vida que se tenían antes y las de ahora. Por ejemplo, yo escuchaba a abuelitos decir que es que yo los mandé a estudiar pero no aprovecharon, entonces quedó hasta quinto, quedó hasta ahora. Entonces ahora el derecho a la educación, el derecho a lo que usted dice, a una familia, a una vida digna, también la parte de la educación respecto al castigo. Antes decían, no, mi mamá me pegaba con palos, con la escoba, con tal cosa, y ahorita es más diferente la parte de la crianza de un hijo. Entonces son como Y también tantas viene con cosas. la responsabilidad. Usted lo acaba de decir, yo no me siento o no nos sentimos en condiciones en estos momentos de tener un hijo por estas razones. Eso es responsabilidad. Uno debe ser consciente, digamos, de que debe tener los medios necesarios para atender un niño tal como se merece. Antiguamente no lo hacían. Hay personas que no lo hacen, desafortunadamente, y debería ser así. Como La se fían de... legislación lo manda, dice, Sí. y a tener el número responsable de hijos que pueda uno tener. Es decir, que pueda sostener, no simplemente, como decían los abuelitos, los que Dios quiera. Sí, Y por eso familias de 14, 15 hijos. sí, bastante grandes. Y antiguamente, digamos, cuando el trabajo era netamente rural, pues podían salir adelante. Hoy en día, desafortunadamente, con el aumento de la población, la disminución de fuentes de empleo, la situación económica, las posibilidades de que un niño, digamos, pueda escalar en una sociedad tan competitiva es muy difícil. Y para hacerlo necesita pues que el niño tenga una gran cantidad de herramientas que tiene que suministrarle los padres a través de la educación. Y para eso los padres pues tendrán también que esforzarse, trabajar conjuntamente, lo que indica que le aportan más plata pero menos tiempo a los hijos. Y es algo que también deben entrar a ponderar ahí para hacer como que esa relación sea armónica entre tiempo o calidad de tiempo y también medios para lograr ese desarrollo del menor o de los niños, Claro. tanto a nivel educativo como afectivo en la Exacto, familia. porque yo creo que esa es una de las partes más importantes, porque si bien esto es una responsabilidad prácticamente para toda la vida, o sea, usted, mientras usted esté vivo, usted así diga, no, ya tiene 18 años, él verá qué hace, no, uno sigue teniendo la responsabilidad de velar por esa persona. Legalmente usted no puede tener esto, no lo obliga, como usted dice, hasta los 18 y si está estudiando hasta los 25. Entonces, independientemente el vínculo afectivo que se crea, si usted siempre va a estar pendiente de esa persona, entonces es como una responsabilidad que usted no decide en un momento. Aunque la obligación de alimentos cesa, digamos, a ese momento, de los 18 a los 25, sigue una obligación de solidaridad y de apoyo y de socorro mutuo. Es decir, no se puede dejar abandonada a una persona simplemente porque ya haya cumplido la mayoría de edad. Y la idea es ayudarlos a estabilizarse, ¿no? Aunque eso, hay casos de casos también, ¿no? Hay historias, por ejemplo, padres solicitando
el apoyo de la policía para sacar a sus hijos de sus casas con 40 años, dice ya no los soportan, son unos mantenidos, digamos, de padre y señor mío que tienen que pedir a las autoridades para poderlos sacar. Es decir, ya son extremos totalmente opuestos. Pero sí se ven. Sí se ven, claro. Y lo triste es que los jóvenes hoy en día también con ese acceso a la información, a internet, la facilidad que han tenido para acceder, digamos, a la información, también la han tenido para acceder a los vicios. Y tenemos jóvenes que han caído también en ese mundo de las drogas. Y estos jóvenes que salir, digamos, ingresar es fácil, pero salir de allí es bastante difícil. Entonces son personas que tendrán que asumir la responsabilidad de los padres sin saber qué hacer o cómo hacer para lograrlos sacar de allí, ¿no? Claro, y además que es no solo la parte emocional que le afecta al joven, sino también a veces logran hasta quebrantar una familia entera por una situación, una problemática tan difícil como la droga, y que lamentablemente en nuestro municipio, que era considerado como sano en ese aspecto, ya se han visto muchos jóvenes que se han perdido en este mundo de la droga. Entonces, lamentablemente, y es que esa es una respuesta que dan, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, y se creen ya adultos para tomar decisiones, para saber y decidir qué hacer con su vida, y no son conscientes que esas actitudes, que esas decisiones no solamente están afectando a ellos mismos, sino que afectan a todo su núcleo familiar. Exacto. Están rompiendo con la armonía familiar. Ese hecho atenta entonces contra la familia, la institución como tal y la sociedad. Obviamente, cuando las familias comienzan a resquebrajarse por este tipo de situaciones, la sociedad debería prestar atención urgente a ese tipo de situaciones. Y hay que poner, digamos, en las políticas públicas como un tema de prioridad para su atención. Simplemente el hecho de mirar hacia otro lado o dejar que las cosas simplemente pasen tarde o temprano va a ir como el efecto bola de nieve. A medida que va avanzando, va creciendo, se van contagiando, por decirlo así, otros núcleos familiares, y nuestra situación, digamos, como población, o nuestro nivel de vida, la tranquilidad del mismo pueblo, pues se va a ver afectada tarde que temprano. Luego, debería preocuparnos desde ahora, si no nos ha preocupado antes, porque parece que a muchos no les ha preocupado todavía. No, y precisamente yo este año, prácticamente lo han escuchado los televidentes, en este año de elecciones, precisamente lo que usted dice, políticas públicas enfocadas a esa problemática, porque yo creo que lo que usted dice, se ha dado por hecho que, ay, son unos pocos, no es grave, pero ya se han visto muchos jóvenes, y además demasiados jóvenes, muy pequeños, niños prácticamente, que están iniciando en el tema de la droga, y yo digo que es una problemática de salud pública, prácticamente podríamos decirlo. Y también afecta a la parte de la educación, la parte familiar, o sea, afecta como todos los ámbitos de una sociedad prácticamente. Sí. El problema es que se vaya normalizando esta situación. Nos vamos a ir acostumbrando a ver jóvenes por ahí en las esquinas a altas horas de la noche, a las afueras del pueblo. Dice uno, ¿qué estarán haciendo estos niños? Dice uno, a estas horas por acá. ¿Y dónde están los papás? ¿Dónde estarán los padres también de esos niños ahora? Y uno se pregunta, bueno, y personas que trabajan todos los días, los ve uno en sus casas, digamos, o las personas que se dedican a estudiar en sus casas a altas horas, pero ve unos jovencitos en motos, bien vestidos, con botellas de licor, con vicios, dice uno, bueno, necesariamente alguien está patrocinando a estos niños, y no saben que probablemente están cultivando sus dolores de cabeza del día de mañana, claro, sus frustraciones, y están ayudando a perder a los mismos niños, a veces siendo demasiado laxos o complacientes con los hijos.
Había un padre que decía, o hay, que a los niños no hay que darles todo, sino hay que enseñarlos también a crecer y a vivir en medio de sus necesidades. En medio de sus necesidades. Como se dice, criarlos con un poquito de hambre y frío. Exactamente. Tal vez eso es lo que le hace falta para que ellos sientan esa necesidad de hacerse cargo de sí mismos y ser Consciente, yo digo, o sea, como ponerse en los zapatos de los papás, porque los papás son los que están sudándola para ganarse esos recursos y pues está el ejemplo de que los papás les dan a los hijos ciertas cosas, digamos, les piden un celular, una tablet, pero cuando no les cuesta, lo dañan, lo parten, Pero cuando dicen, bueno, mijito, ya no le damos más nada, ahorre y usted se compre sus cositas. Ahí sí es como una bolita de cristal porque saben lo que costó obtener eso. Entonces yo digo que falta como más empatía, crear esa empatía por parte de los jóvenes de ser conscientes de que las cosas no se dan de manera fácil. Y no solo la parte económica, sino las consecuencias que pueden traer a la vida cosas como la droga, el alcohol, el cigarrillo, estar a altas horas de la noche, no sé, el peligro que pueda contraer. O sea, es como enseñarles a mirar esa... Sí, pero fíjese que ahí con lo que acabas de decir, uno a veces dice, el problema son los jóvenes y uno se da cuenta ahí que el problema no son tanto los jóvenes sino los padres. Y debería empezar por ahí la concientización a los padres para que aprendamos a formar. Nadie hace un curso de padre, ¿no? Pero la experiencia, y no solamente la propia, deberíamos aprender de las experiencias ajenas para tomar esos buenos ejemplos y seguirlos, y obviamente abstenernos de tomar esas actitudes que otros o han llevado al fracaso de otras familias, pero tenemos que tener siempre presente eso, ¿no? Sobre todo por el bienestar de las familias. Hay un caso de que, digamos, hablamos que es un poquito de tema de crianza de los papás, pero actualmente los jóvenes como que precisamente ese acceso a la información que dicen es que usted sí me pega, lo demando con el bienestar familiar. Entonces entra como en un choque, los papás dicen, pero es que la ley ahora no me deja ni regañarlo, no me deja ni, bueno, pegarle, pues se supone que no está bien, pero no me deja reprenderlo, no puedo hacer nada, entonces ¿cómo voy a educar a mi hijo si la ley me lo impide? Entonces, ¿cómo podríamos ejemplificar, pues usted ya que maneja toda la parte legal, qué es admitido y qué no? ¿O qué alternativas propone la ley para ese tipo de crianzas? Porque los jóvenes ahorita, yo escucho mucho eso, que los papás dicen, no, es que si usted me pega, voy y lo demando con el bienestar familiar. Entonces, ¿qué decir de esa situación? A ver, los padres tienen una obligación de orientar y guiar a sus hijos, una obligación de educar. Pero por otro lado tienen una prohibición de maltratar. Maltratar implica física y psicológicamente, lo cual psicológico también va el verbal, y tristemente, ya que lo mencionas, escucha a unos jóvenes que se crían en unos hogares donde realmente uno escucha y no sé qué pasará, pero la manera como se expresan los jóvenes con cualquier cantidad de vulgaridades, dice uno, pues deja mucho que decir de los padres, ¿no? De la formación que han aprendido o que le están impartiendo los padres, me imagino que es el lenguaje común de sus casas, pero en cortas palabras, esos son como 3 renglones de groserías. Entonces da una muestra ya de cómo es que se están criando los hijos. Es decir, es una forma de violencia en las familias. Una violencia psicológica, una violencia verbal, decirle a tratar a los hijos o a la señora y normalizar ese lenguaje, pues realmente está sembrando una semilla de violencia muy grande y los niños la están replicando, los jóvenes, sobre todo algunos, por sentirse como grandes y adultos y fuertes, creen que entre más groserías digan, pues son como más... Eso se volvió como un estatus prácticamente Sí, entre los exacto. jóvenes, como el que más el que esa más es una vulgar palabra sea, despectiva, como que exacto. más alto está en la escala social, digamos, Sí. dentro de ese grupo de jóvenes. Eso por un lado. Entonces,
cuando los padres tengan ese deber de reprender, pues deben ser moderados. Ya debemos ser conscientes de que ese tipo de expresiones hay que apartarlas. El castigo físico, obviamente que también, eso es violencia también, el maltrato físico. Decías cuando las profesoras lo castigaban, eso no eran castigos, sino eran realmente unas torturas que le dan a uno, unos tablazos. Sí, reglazos. A mí me tocó, pues no me pegaron mucho, pero sí me tocó vivir en una escuela donde uno tenía que llevar la regla para que después lo corretearan, o que lo pasaban a arrodillarse allá al frente, o durar de rodillas tanto tiempo. Eso es tortura hoy en día. Y realmente eso lo que hace es que los niños... O sea, no tiene ningún beneficio. Se desarrollan es con miedo. Lo único que hace es alimentar el miedo de los niños. Los niños vivían con miedo de los papás, porque los papás obviamente su principal herramienta de formación era un rejo o una correa. Ese era su modelo pedagógico. Sí. Después le tenía miedo a los profesores, entonces el niño creciera con miedo permanente de todo. Y un niño que crezca con miedos, obviamente, pues es un niño violento. Se forma uno también de esa manera porque la violencia muchas veces es simplemente una reacción al miedo. A los padres, entonces, frente a esa obligación de reprender o de educar a los hijos, hay que tener tacto, hay que tener diplomacia y sobre todo hacerlo de una manera, digamos, con cariño, pero también con disciplina, con rigidez. Es decir, que los padres tengan autoridad, que no pierdan esa autoridad. Algunos niños dicen, no, es que ¿por qué mi papá no es mi amigo? Yo quiero que me hable como de un amigo. Y digo, no, es que no somos amigos. Yo soy su papá y usted es mi hijo. Ahí no hay amistad, uno no lo consiguió para ser amigos o para salir a hablar o a parrandear, no señor. Ahí hay una autoridad que se debe respetar y se debe ejercer también de una manera recta y de una manera acorde con las necesidades. Exacto, existen los consejos que se le dan a los hijos, pero cuando definitivamente ya se ve un padre, yo creo que ya ve que, pues, obviamente, un joven cree que se las sabe todas. Sí, entonces uno después, yo por ejemplo, le doy ahorita la razón en muchas cosas a mis papás y uno eso lo gana con la edad. Pero uno cuando está pequeño, uno como que no le cree a los papás que piensan que es que él me quiere hacer la vida difícil, pero es precisamente esa parte de que los papás saben lo que conlleva o las consecuencias, ya saben las consecuencias de ciertos actos porque lo han visto. Entonces, precisamente yo creo que cohibir un poquito a los papás de esa responsabilidad, escudándose en la ley, es como casi que la causa de actualmente la actitud de los jóvenes, y pienso yo. Sí, pero los padres no tendrían tampoco por qué sentir miedo de estas amenazas de los niños que dicen, si me pegan voy y lo denuncio. Dicen, vaya. O sea, no hay problema. Dice, camine, un padre decirle, camina, yo te llevo, vamos a dialogar. Y de paso, si te amañas allá... Yo le llevo la ropa. Como digo, si te amañas allá yo te puedo llevar, pero mira lo que estás diciendo, piensa muy bien lo que estás diciendo, porque es que también los niños tienen unas obligaciones. Entonces, si me vienes a hablar de derechos, hablemos también de tus obligaciones que tienes como hijo. Y comienza uno a dialogar sin perder la autoridad y sin maltratar o sin ejercer violencia con los niños. Y ser conscientes también de que los niños son personas adultas en formación. No es lo mismo tratar a un niño de 4 años, a un niño de 10 o a un niño de 14. Cada uno tiene su propio nivel de aprendizaje, su propio nivel de razonamiento y sus propios problemas, sus propios dilemas. Entonces, los padres también deben ser unos formadores, especializarse también en el desarrollo. ¿Cómo es que se llama? En la neurociencia, en los mensajes. Creo que también mucha psicología se debería manejar en ese aspecto. Afirmaciones positivas, por ejemplo, esas expresiones que denigran a un menor se van quedando en el menor y van generando rechazo hacia sus padres.
Y eso algunos no son conscientes, tratar al niño de brutos, de todo eso. Son cosas tan normalizadas que después se preguntan por qué mi hijo es tan tímido, por qué se la deja montar de la novia. Y si uno viene con la expresión, digamos, literal de ese conjunto de groserías que dicen, créame que, no sé, los niños realmente deberían tener ya un trauma bastante grave, porque si les dicen desde la misma casa que son esto y aquello, pues el niño lo va a creer. Desafortunadamente claro. El niño es niño y le cree a sus padres. Eso se cala en el subconsciente y a pesar de que digan, no, es que yo me criaron así, yo estoy bien. Y no. Después eso se va a revertir en contra de los mismos padres. Tarde o temprano, como el niño el que la maestra lo golpeó, yo creo que ese niño jamás va a olvidar que esa maestra lo golpeó. Igual pasa con los padres que tratan mal a sus hijos. Don David, hablemos ya estábamos hablando anteriormente de las responsabilidades que tienen los papás para con los hijos. ¿Qué hay, digamos, ya cuando los papás están ancianos? Si hay alguna responsabilidad de los hijos para con los papás. ¿Legalmente hay algo establecido respecto a esa situación? Sí, hay un orden de alimentos. También establece, la ley dice, se deben alimentos por ley a los descendientes, al cónyuge no culpable, al cónyuge y a los ascendientes. Es decir, inicialmente los padres deben alimentos a los hijos menores, ya hasta que estén estudiando, pues para lograr como que alcancen cierta estabilidad. O las herramientas suficientes o como les suministre las herramientas para ingresar, digamos, al mercado laboral. Pero también por transcurso del tiempo los padres llegan a una edad avanzada, pueden caer en una situación, digamos, de pobreza, de necesidades. Entonces ahí los hijos les surge la obligación de alimentos también a los padres. Independientemente de la edad que tengan los papás. Independientemente, o sea, de por sí ya los padres, después de que el niño ya alcance su mayoría de edad, que pueda cumplir con esa obligación, debe cumplir. Es decir, los padres también pueden demandar a sus hijos por alimentos. Claro. Y es algo, no crea, es algo frecuente. Hay un dicho, dice, que hay padres que pudieron levantar 14, 15 hijos, pero hay 14 hijos que no pueden mantener un padre tristemente. Y entonces ahí tienen que, los encuentra uno yendo a las comisarías de familia para que por favor llamen a los hijos y establezcan los alimentos para que garanticen su sostenimiento. Y a lo último terminan por allá en un asilo y pagando la cuota que les exige el ancianato o el asilo donde están recluidos. O en la casa algunos pagando por ahí a alguien que los cuide porque ellos a veces no quieren o no pueden. Los ven como una carga, por decirlo así. Desafortunadamente para muchos hijos, los padres cuando llegan a cierta edad se convierten en una carga cuando ellos ya no son capaces de proveerle algo a los mismos hijos. Y ahí es donde afloran, digamos, la crianza que se les dio desde pequeños. Es el resultado de la educación de los mismos padres. Cría cuervos. Te sacarán los ojos. Y los inconvenientes a veces que se dan al interior de las familias es por desconocimiento, digamos, no de algo que quizás pudieron haber conocido, sino porque no vieron las cosas como la debieron haber visto. O que ahora sí de pronto la entienden. Cuando están viviendo la realidad es cuando dicen, de esto se tratan las cosas que estamos hablando. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Ante quién puedo acudir? ¿Quién me ayuda? ¿Qué me aconsejan? ¿A quién le pido consejo? Esa es otra cosa. ¿Qué es lo más importante? Porque a veces consejero no pierde y si... Y buscan esa ayuda en los amigos que están igual de... A los peores consejeros, yo no sé, hay unos, porque realmente
no sabemos elegir bien los consejeros y por eso terminan a veces las cosas mal. Porque al compañero le piden consejos al compañero de parranda, al borrachito, y obviamente los consejos no van a ser pues, los más sanos y están parcializados. A veces no les interesa tanto el bienestar de la familia como ayudar a su amigo. Entonces para ellos obviamente el consejo va a estar bastante recargado por ese afecto que tienen hacia su compadre, en perjuicio obviamente de la comadre y de los hijos. Entonces debe uno ser muy consciente también de dirigirse a una persona indicada que realmente sepa del asunto que se está tratando. Si yo tengo un problema de salud, pues lo normal es que consulte a un médico, pero es que hay unos que tienen un problema de salud y van y le preguntan es al vecino, al de la tienda, al compañerito borrachito, y por eso ahí es donde termina. O a la tía de las aromáticas. Exactamente. No, Sirven, hay unas que sirven, pero cuando son cosas serias sí hay que ir a los expertos. A los especialistas en el tema. Hay que saber muy bien a quién se le pide consejo. Claro que sí. Y en este tema, pues ya recalcamos nuevamente que para temas, hay tantos temas que necesitan la asesoría de un abogado. Y el principal consejo, perdona Daniela, sí, antes de ir a pedir consejo, es que escuchen con atención lo que se le está diciendo. Que tengan claras las cosas, que sepan de qué se está hablando, de que reflexionen de pronto sobre la vida que están llevando y no solamente miren al otro para criticar o decir en qué está fallando la otra persona, sino que también hagan un examen y miren en qué estoy fallando como persona, como pareja, como hijo, como padre, y qué puedo aportar para mejorar esa relación. Hay que hacer esas terapias de pareja también, unas terapias de familia, y créame que sin duda alguna ayudará mucho a mejorar el ambiente que debe existir al interior de la familia. Es un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad, que la persona sienta alegría y gozo de llegar a su casa. Hay algunos que les da miedo, como les decía hace poquito con la profesora, que le da miedo llegar a su casa. ¿Por qué? Dice, ¿por qué será? Vaya cada uno a saber, ¿no? O sea, la casa prácticamente y la familia debería ser como el lugar seguro para un hijo, no solo para los niños, para los papás, la mamá, o sea, que sea como ese nido calientico al que usted dice, ay, tuve un día pesado, pero ya quiero llegar a mi casa. Entonces, tristemente, la mayor cantidad de feminicidios y de violencia contra las mujeres fueron al interior de su propia casa, lo que significa que el mayor peligro es al interior de las mismas familias. Y entonces es un llamado para las familias, dice, bueno, le están brindando a usted la seguridad que requiere su señora y sus hijas para vivir en paz, en armonía con todos los demás integrantes de la familia, y si no es así, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué está fallando usted como padre, como hermano, como hijo, y en qué está fallando la sociedad también? Porque está llamada a brindarle protección a la familia y a todas las familias también, a contribuir a tratar estos temas precisamente para brindar la orientación que se requiere, para que aquellos que de pronto por su nivel de escolaridad, digamos, todo lo tratan así de una manera como despreocupada, sin ser conscientes del daño que pueden estar ocasionando a los demás integrantes de la familia. Por eso la importancia de que comencemos a darle atención, a prestarle atención a estos temas, y te agradezco por la invitación y por la oportunidad también de pronto de llevar estos mensajes a los hogares de Villanueva. Y aquí estamos para seguirle colaborando y brindando la información en que pueda. Con mucho gusto aquí estaremos. Bueno, David, muchísimas gracias, y precisamente es estos espacios, y qué bueno que lleguen personajes como usted, porque si bien además de la asesoría
legal, que pues es como su tema fuerte, también la parte de la parte humana que hablamos aquí, la parte social, que a veces esto se queda como en papel, como que las personas se enfocan en que yo tengo derechos, yo tengo deberes, pero hay una parte muy humana que se está perdiendo, y yo creo que esa es la base fundamental de que una familia, que se supone que es el núcleo o la base de una sociedad, funcione bien. Yo creo que si las familias funcionan bien, la sociedad funciona bien. Y precisamente una familia fragmentada da hijos rebeldes, hijos que están resentidos con la sociedad, terminan siendo delincuentes, drogadictos, no estudian, o los papás, la violencia intrafamiliar, terminan tal vez asesinando a sus esposas, golpeándolas, tantas cosas que se pueden evitar, y precisamente esos espacios se hacen para lo que dice don David, llevar esos mensajes, y que más que don David lo diga, porque pues ya tantos años de experiencia, yo creo que ha visto infinidad de casos, no solo aquí, sino en todos los lugares en los que ha trabajado. Pues sí, desafortunadamente es una realidad con la que tristemente se ve uno obligado a tratar, porque son de los casos que no le agrada a uno conocer, y cada uno trae su propia peculiaridad, su propia novedad, su propio problema, su propia frustración a veces, porque dice, no quisiera o no pudiera uno de pronto suministrarle las herramientas que necesitan para resolver ese tipo de situaciones, porque las causas a veces de los problemas están muy arraigadas en el pasado individual o familiar de cada uno de los integrantes, y ya pues llegar a resolverlo, digamos, de plano toda esa problemática es difícil, por más de que uno quisiera. Y ojalá que no se dieran esos casos, como le digo, ojalá que no hicieran falta comisarios de familia Sí. ni jueces de familia. Si todo marchara bien, no estarían ese tipo de autoridades. Pero la sola presencia de esos funcionarios es una muestra de que la problemática existe y que hace falta intervención, y que debería ser la última, la intervención de las autoridades. Es triste, yo le digo, por ejemplo, en caso de alimentos, cuando llegan los padres allá a demandar los alimentos por los hijos. Oiga, es triste que ustedes, si hubiesen puesto de acuerdo para construir un hogar, para tener hijos, y no sean capaces de ponerse de acuerdo para fijar una cuota de alimentos de sus hijos. Y se supone que son mayores de edad, responsables de unos hijos, responsables, lo que muestra una total irresponsabilidad o inmadurez, o que cogen a los hijos como florero de Llorente para una batalla ahí entre parejas, y que no son conscientes de lo que están haciendo y de los problemas que eso genera o las consecuencias en los niños y en las relaciones familiares. Pero por eso la importancia de este tipo de programas, para llevar un mensaje a las familias, para que se sienten, para que charlen con sus parejas, para que comenten, para que construyan, no para pelear, para construir de una manera serena y crítica de cómo mejorar las relaciones familiares entre sí y con los hijos, para que se den cuenta de los hijos que están formando y cómo los están formando. Yo creo que no hay mejor manera de cerrar este programa. Precisamente hablamos de ese tema de las uniones de pareja, y por ende también lo que conlleva ese resultado de la pareja, que es obviamente los hijos en algunos casos, y precisamente es bueno, traemos esos espacios y precisamente a profesionales íntegros como don David, que no solo la parte profesional, sino como la parte humana la tiene muy presente. Entonces precisamente muchísimas gracias, don David, por abrirnos las puertas de su casa, por regalarnos un poquito de su conocimiento, porque es casi que una asesoría personalizada lo que estamos haciendo acá, y precisamente es para beneficio de ustedes, querida comunidad. Gracias, Daniela, por la invitación, y gracias nuevamente a todos los que puedan compartir este espacio, los que me den la oportunidad de dirigirme a ustedes, y espero pues
poderlo hacer, ¿no? Sí, en faltan, unas futuras nos ocasiones. falta mucha tela por cortar. Y con mucho gusto en cualquier tipo de tema jurídico, siempre y cuando esté Disponible. a mi alcance hacerlo, con mucho gusto por acá estaremos compartiendo. Claro que sí, aquí eso, cualquier cosita, don David vive aquí en nuestro municipio, está dispuesto una al servicio. Sí, una cosita Sí. que sí quiero aclarar, Daniela. Este tipo de conversaciones, yo le dije hace un momento que soy funcionario judicial, y como funcionario judicial no puedo asesorar o litigar, Sí, lo que implica que no puedo conocer casos individuales o particulares para, digamos, llevarlo ante las autoridades o tramitarlos ante cualquier tipo de autoridad. Por eso lo único, mi intervención se limita a este tipo de charlas. claro, o sea, más un poquito extra, como un poquito Esto es académico, más profesional. extraoficial. Ajá. Exacto, esto es más que todo académico para prevenir un poco que se presenten estos actos de violencia o maltratos intrafamiliares, que las personas sean conscientes de sus obligaciones, de sus derechos, que lleven por buen camino sus relaciones matrimoniales. Lo aclaro porque no falta, digamos, si alguien me escucha y llega mañana a tocar mi puerta a decir necesito divorciarme, Sí. y entonces a veces me da pena decirle qué pena, yo no puedo conocer, pero si digo, Aconsejar. sí, no puedo aconsejar particularmente, no lo puedo hacer casos particulares. Exacto. Eso se llama asesoramiento ilegal y para mí está prohibido. Entonces hago esta aclaración porque no quiero que de pronto las personas vayan a sentir que no quiso atenderlas. Exactamente, que Claro. soy un prepotente o arrogante, y no es así. Que allá en el programa dijo que me iba a ayudar, pero después ya no me ayudó. Pero sí, es buena la aclaración y precisamente gracias a esa disposición de don David, a pesar de el rol que cumple, que le limita un poquito ya como la parte de los abogados del común, que es el asesoramiento jurídico precisamente. Litigio. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad que nos dio don David. Como ya su merced lo dijo, yo creo que nos estará acompañando en otros programas, en otros temas, y más que el tema de familia es tan amplio, entonces nos faltan muchos temas por tratar, y espero, querida comunidad, ustedes nos acompañen en cada martes a las 4 de la tarde en un programa de Entérate, donde traemos profesionales precisamente como don David para tratar temas de interés para ustedes que tal vez nosotros no conocemos en cada área del conocimiento, en esta parte el tema legal. Entonces, pues precisamente este es un espacio de conocimiento y también de formación social, como lo hicimos esta vez con don David. Entonces, muchísimas gracias, don David, y muchísimas gracias a ustedes, querida comunidad, que recuerden que Entérate lo pueden ver todos los martes a las 4 de la tarde aquí por Villanueva TV, su canal. Como siempre, los dejamos con toda nuestra programación y nos vemos en otro programa. Hasta la próxima.
su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran lamentar. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanueva.